Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Curso de Competencias Comunicativas. El resumen. El resumen es la técnica de síntesis más conocida. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, de un texto, de un documento o de una exposición oral, haciendo un relato en el que se recoge lo más importante de estos, con precisión y utilizando nuestras propias palabras, pero conservando el estilo del documento original. Un resumen puede hacerse a partir de las ideas principales subrayadas en un texto o de las notas tomadas de una exposición. ¿Pero por qué hacer un resumen? Porque es el texto encargado de comunicar en forma rápida, clara y precisa el contenido básico de un texto sin tener que recurrir al resto de la información. La estructura del resumen. El encabezado. Su función es ofrecer la información básica de la obra resumida y debe contener su referencia bibliográfica. Una introducción, que es importante que el escritor mencione que el resumen está basado en la obra y el autor señalados en el encabezado. El desarrollo. Para el desarrollo o cuerpo del resumen se puede partir de la idea general del texto o de las ideas principales del mismo. Conclusión. En esta parte se plantea la conclusión del autor en su texto. Bibliografía. Es la información que permite identificar el tipo de texto resumido y para su elaboración se debe tener en cuenta las normas APA. Es importante tener en cuenta que el resumen también se puede elaborar como un texto continuo, sin que se diferencie claramente la estructura antes mencionada. Se debe tener en cuenta para la elaboración del resumen. El texto está dividido por párrafos. Cada uno de ellos cuenta con una idea principal e ideas secundarias. La idea principal es un razonamiento que se encarga de proveer o resaltar la información más importante del texto, por lo cual sin ella no se entendería el mismo. La idea secundaria es un razonamiento que cumple la función de ampliar o complementar la información dada en la idea principal por medio de ejemplos, de detalles adicionales, de comparaciones y de comentarios. Vamos a tener un claro ejemplo de la realización de un mapa conceptual, que es un resumen. Los textos tienen en su interior una superestructura, la cual es el esqueleto, es decir, cómo está conformado el texto. Generalmente esta información gira en torno al tema y se organiza alrededor de los párrafos, los cuales tienen la idea principal y secundaria. Así como lo podemos observar, tenemos el tema, tenemos tres párrafos, cada uno con su idea principal, de donde se desprenden las ideas secundarias. Otro claro ejemplo es esta lectura de la historia del cacao, donde tenemos allí palabras claves, donde tenemos varios párrafos, donde allí nos habla de la historia precisamente del cacao, que nosotros después vamos a realizar con base en esas lecturas, pues precisamente esta parte particular. La palabra cacao procede del azteca y es allí donde luego vamos a resaltar las palabras principales, donde vamos a realizar el resumen que quedaría de la siguiente forma. Este texto explica el origen azteca y la leyenda del cacao. A continuación, el autor comenta su origen en las selvas tropicales y su cultivo por los aztecas. Además, se habla de la simbología maya. Finalmente, el cuarto párrafo explica el uso comercial del cacao en la época de Cristóbal Colón. Definimos con diferentes colores para tener en cuenta esas palabras que nos van a ayudar al resumen. Y precisamente esas palabras son palabras claves, como cacao, azteca, amazonas, moneda y consumo, para luego tener la idea general, el origen y la leyenda del cacao y cómo fue cultivado por los aztecas. Luego tenemos la idea principal. Se habla de la simbología maya explicada por el uso comercial del cacao en la época de Cristóbal Colón. Para luego ya tener palabras claves en todo lo que tiene que ver con ese resumen específico que nosotros tenemos, para que nosotros tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver allí con la claridad. El resumen debe dar a entender lo tratado en el artículo sin necesidad de tener que leer el artículo para comprenderlo. Con sencillez. La tendencia es casi todas las disciplinas es exponer en el resumen de forma que pueda comprenderlo la mayoría de los lectores. Para en una tercer punto tener concisión. No debemos adornar el texto, no es necesario. Expresiones como principales resultados de este estudio se expone que, o a lo largo de la presente investigación, lo que hacen es estas palabras englosar el conteo de las palabras, por lo que después tendemos
a sacrificar lo importante para adaptar en el resumen a las normas de lo que nos pide el mismo. Cuarto, pues utilizar palabras distintas. Si es posible, intentar utilizar sinónimos que amplíen el abanico de la etiqueta y metadatos que puedan ser claves a la hora de emerger en esta búsqueda. Y la parte impersonal, al igual que en el texto, el resumen debe evitar la primera persona, así como nos dice aquí el texto. El resumen. Gracias, muy amable.